pero le tengo noticias al jefe de gobierno. A la gente se le gana con acciones, no con banderas de colores. ¿Colosio iba a cambiar a México o solo fue un gran impostor? El populismo aquí tan en boga es básicamente un espejo de la democracia. ¡Estado fascista que mata periodistas! ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este nuevo video, donde hoy tendremos la oportunidad de conversar con el profesor Ignacio Marván, quien es profesor e investigador del CIDE, a quien le apreciamos mucho que nos haya recibido en su cubículo y poder conversar. ¿Cómo está? Bien, afortunadamente, y con mucho gusto de recibirlos. Pues muchísimas gracias, profesor. Bueno, como usted sabe, hay dos temas en la agenda nacional, y me atrevería a decir internacional, que tienen que ver con la detención de dos exgobernadores, Javier Duarte y Tomás Yarrington, en estas recientes fechas. Pues para comenzar, como dicen los clásicos, pues ¿qué impresión le dan ambas detenciones en poco tiempo, prácticamente una semana de diferencia? ¿Qué piensa? A ver, mire, creo que si bien los dos son gobernadores del PRI, bastante corruptos los dos, hay que tener muy claro, digamos, las diferencias que hay en los casos. En primer lugar, a Yarrington fue detenido por los Estados Unidos. El gobierno mexicano prácticamente no lo estaba persiguiendo o se estaba haciendo menso. Entonces realmente es la solicitud, digamos, que Estados Unidos hace Interpol, y de hecho pues va a ser juzgado en Estados Unidos por algo, no es porque se diera al gobierno mexicano, sino que el trabajo de investigación siempre lo hizo el gobierno norteamericano, y el gobierno mexicano se hizo pato o se hizo menso, digamos, para perseguir no solo a un ladrón. Este es un caso muy grave que ha medio tapado el caso de Duarte, porque el caso de Yarrington es el caso de un gobernador inmiscuido, articulado con el crimen organizado. Haga de cuenta que Al Capone gobernaba en Chicago, o haga de cuenta que el Don Corleone gobernaba en Nueva York. Este es un elemento del crimen organizado que llegó a gobernador y que incluso está acusado de haber matado a un candidato. Entonces ese sí es el cáncer, digamos, profundo que ha destruido las instituciones. Es ese tipo de gobernadores, como Reina en Michoacán, como en su momento Villanueva en Quintana Roo, y frente a los cuales el gobierno mexicano ha hecho caso omiso. El otro caso es un caso, digamos, de una corrupción, pues podríamos decir desbocada, de un gasto completamente loco, en donde primero es muy claro como el PRI y Peña Nieto en particular no hace nada, lo protegen. No se nos olvide aquel famoso "no te preocupes, Rosario", o los 25 millones de pesos que sabemos todos que fueron a la campaña de Peña Nieto y jamás fueron perseguidos por el propio Calderón, inclusive en un contubernio con el PRI. Entonces todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Veracruz, salía en todos lados, y realmente, bueno, pues viene finalmente la elección, pierde la elección, y hay tal presión de diferentes lados, particularmente de la sociedad, que no les queda otra más que atrapar a Duarte. Pero, es decir, todos lo podemos ver, sí, fue una enorme cantidad de dinero, pero fue bastante idiota robando, ¿no? O sea, dejó huellas por todos lados, etcétera, etcétera, y podría ser perseguido muy fácilmente. Y hay un cierto debatito que me parece bastante intrascendente, de que se lo hicieron para que les diera más puntos en el Estado de México. Es decir, atraparon al ladrón, al que todo el mundo tenía los focos sobre él. Pues la verdad, francamente, no, porque realmente lo único que pasa con el caso de Duarte es que confirma que toda la nueva generación del PRI, que alguna vez Peña Nieto presentó como modelo, son una puta de rateros corruptos, y eso se reafirma en el electorado, no se borra con que lo hayan pescado. Profesor, ¿Javier Duarte es un niño a comparación de Yarrington? No, es completamente, es decir, no es un niño a comparación de... Es muy grave lo que hicieron ambos. Ha tenido más exposición mediática lo de Duarte por el escándalo, digamos, del dinero público, por la temporalidad. Yarrington salió en el 2005, digamos, en el 2011, si mal no recuerdo, es cuando sale. Pasó más tiempo, o sea, es un poco más lejano. Pero sí, efectivamente, no es lo mismo cometer peculado, tomar dinero público, lo cual es gravísimo, sí, que
meterte, digamos, a gobernar a nombre del crimen organizado, de haber hecho tu campaña electoral y las elecciones en Tamaulipas con dinero del crimen organizado y cogobernando o metido como miembro del crimen organizado. Ese vínculo entre autoridades y crimen organizado, o crimen organizado que llega a ser gobernador, es lo que nos tiene, digamos, en esta ola de violencia, de crisis de la procuración de justicia, de crisis de la justicia, que ha causado un enorme daño al país. Profesor, había dicho que surgió un debate intrascendente, lo había mencionado, en torno a las repercusiones o a lo que pudiera beneficiar al PRI en el tema del Estado de México. Han salido en redes sociales fotografías, ¿no?, del candidato priista con Duarte. En fin, ¿va a repercutir o no va a repercutir? No, es que precisamente le repercute, pero en contra. En contra. ¿Sabe quién dice? Pues sí, lo pescaron por los tiempos electorales. Lo pescaron porque no les quedó de otra con la presión. Y con estas fotografías que han salido, esta reiteración, insisto, lo único que significa en términos electorales para la percepción del electorado la captura de Javier Duarte es confirmar que Duarte y todos los gobernadores que en algún momento dado, en una entrevista con López Dóriga, no sé, creo que exactamente ahí, presentó como un modelo Peña Nieto, en tercer grado, presentó como un modelo Peña Nieto, todos están procesados y este es un ratero bastante vulgar, ¿eh? Profesor, es un hecho que el PRI pierde con estas detenciones, con lo que está comentando. ¿Quién gana? Ganan de alguna manera, bueno, es decir, potencialmente sí puede haber beneficios para otras alternativas. De alguna manera Morena está capturando, digamos, este descontento, de alguna manera. También está sujeto a acusaciones y demás, pero sí pierde mucho, digamos, el ambiente político. El electorado, digamos, se divierte, digamos, pues es un espectáculo, un círculo, pero pierde fe en la política, que es muy importante. Y aquí creo que es importante señalar una cosa. O sea, siempre hemos visto la democracia como la tierra prometida, como algo que evidentemente es un sistema positivo para gobernar con sus problemas y sus defectos, pero una de las características de la democracia es que se hace vulnerable, digamos, más vulnerable la política al dinero, y el escándalo se vuelve parte de la lucha política. Tan simple como esto. Si yo voy a competir contra otro y de alguna manera poderle ganar depende de mi prestigio, pues busco su desprestigio. Entonces, dentro del contexto de la competencia electoral abierta, la lucha por el desprestigio en México y en el mundo es permanente, ¿eh? Pues vaya esto que menciona, profesor. Algo que había dicho en el caso de Yarrington, que nos llama mucho la atención, es ese tema, pues presunto o no presunto, relación de gobernantes con el crimen organizado. En una democracia como la que ha mencionado, en este sistema político mexicano en el que vivimos, ¿qué señal da en que se acusa a un gobernador de tener nexos con el narcotráfico o con el crimen organizado? Pues es, digamos, una prueba evidente de algo que pues suponíamos, se decía en algunas columnas, en algunos sentidos de opinión, pero ahora tenemos evidencia concreta con este caso de Yarrington, de la famosa narcopolítica. Y eso sí te lleva precisamente a toda la crisis de las instituciones. Digamos, eso sí es hacer daño a las instituciones, no hacer declaraciones en contra de la Corte o en contra del presidente. Eso es hacer daño, y si toda el ambiente y el contexto de impunidad, que tiene muchísimo que ver con el mal trabajo, el deterioro, la parcialidad del trabajo del Ministerio Público, de las Procuradurías y de las Fiscalías, tiene muchísimo que ver con esa penetración del crimen organizado en los aparatos de procuración de justicia, en donde Yarrington es un ejemplo fundamental. En ese ejemplo fundamental, profesor, la ciudadanía sin duda es la que más pierde. ¿Cuál tendría que ser? Ahí sí pierde, o sea, en los casos de pura corrupción sí pierdes dinero, pierdes programas, aquí pierdes seguridad, pierdes, digamos, vives con temor. ¿Por qué? Porque los señores son unos capos.
No hay política de seguridad que funcione, digamos, cuando realmente el crimen organizado llega a gobernar. Eso es un hecho. Y ante eso la ciudadanía está desamparada, ¿no? Desamparada. ¿Cuál tendría que ser el papel de la ciudadanía ante esa situación? Porque en las instituciones no puede confiar. Bueno, yo creo que sí exigir. Creo que dentro de todo este lodazal y dentro de todo este ambiente de desprestigio y acusaciones permanentes, hay un hecho relativamente positivo, que es lo que pasó en el 2016. Es decir, ¿cuáles son los gobernadores que están actualmente o detenidos o perseguidos en proceso? Los que perdieron su elección. O sea, nosotros no sabemos si son buenos o no son buenos, pero realmente fue el voto de los ciudadanos en contra el que abrió la posibilidad, porque si no seguiría la complicidad y seguiría la impunidad. Entonces el voto en ese sentido sí funcionó. En Veracruz con una enorme paradoja, porque salió un pillo para que entrara otro igual o peor, nada más que uno es vivo y el otro es tonto. Profesor, eso se podría traducir como el voto de castigo, ¿no? Que sea la ciudadanía. ¿Cómo vería caso Veracruz, caso Tamaulipas, en el caso del Estado de México? ¿Tendría que haber algo parecido para ver con Enrique Peña Nieto, con Arturo Montiel, con Erubiel Ávila? Todo parece indicar que las cosas van en ese sentido. Sí, bueno, ayer en las encuestas estaba arriba Delfina de Morena, muy poquito, pero prácticamente parejera con Del Mazo. Pero, por favor, revisen la historia del Estado de México. Y el Estado de México nunca había empezado una elección tan bajo como está Del Mazo, ¿eh? Entonces, esa acumulación de la ratería de Montiel encubierta por Peña, la ineficiencia y la ratería de Erubiel, que pues todos sabemos cómo se le disparó completamente la crisis de seguridad, feminicidios, etcétera, etcétera, tiene a un PRI para los parámetros del Estado de México en el momento más bajo de su historia. Profesor, sé que no es el tema de la entrevista, porque el tema de la entrevista es Duarte y Arrington, pero sale el tema del Estado de México. Me gustaría tocar muy brevemente esto que comenta para la audiencia, porque estamos en estos tiempos. Ayer fue el primer debate oficial, debate público de los candidatos, y es lo que comenta. ¿En qué contexto se da la elección del Estado de México con estas detenciones? ¿Piensa que ahí la oposición, Morena o el PAN, darían la sorpresa en el Estado? Todo parece indicar que sí puede pasar. Insisto, para los niveles de ventaja, de peso de la maquinaria priista en el Estado de México, pues no está en su mejor momento. Delfina está muy competitiva, puede ganar, digamos, usted está señalando que puede ganar. Josefina como que no acaba de prender, o sea, no transmite, finalmente de que empezó la campaña para acá ha ido bajando. E incluso Cepeda, digamos, está haciendo un papel bastante consistente, y en lugar del 7-8% que se pensaba que podía tener, anda en el 13-14%. Entonces se puede dar la paradoja de que, siendo mayoritaria la izquierda, si sumamos Delfina, Cepeda, incluso el PT, gane el PRI porque crece mucho Cepeda. Oiga, ¿vio el debate? Sí, lo vi, pues esas reglas matan cualquier debate. Se acusan, no se acusan, no hay interacción en realidad, muy acartonado, incluso pues porque presentes la mejor de las propuestas, es muy difícil que el público capte la atención porque el formato es sumamente rígido. ¿Para usted quién ganó? Yo creo que eran bastante parejos. Ni el moderador. Ni el moderador. No, el moderador, pobre moderador, pues usted tiene un papel más activo que lo que tuvo ayer el pobre Javier Lozano. Les doy la palabra, hay que otro gesto ahí de que estaba presente, pero la verdad pues lo dejan muy limitado. Profesor, déjeme regresar y ya ir aterrizando en la conversación, que nos parece muy interesante todo lo que nos ha comentado. Con esos casos de impunidad, de injusticia, con lo que se ve en el Estado de México, ¿considera que la impunidad es algo cultural? No, claro que no. Es estructural y es por diseño institucional. O sea, es decir, todo el mundo dice, es que en México no se aplica la ley. No, el problema no es ese, no es el problema. El problema es estudiar cómo se aplica. Y si nosotros revisamos la Constitución y revisamos las leyes,
desgraciadamente en México tienes un enorme margen para aplicarla o no aplicarla. Y para ejercer o no ejercer el ejercicio de la acción penal impunemente. O sea, no hay responsabilidad si ejerces arbitrariamente la acción penal, como tampoco hay responsabilidad, mecanismos de responsabilidad, si no ejerces arbitrariamente la acción penal. Eso está en la estructura de la Constitución y de las mismas leyes. Entonces es un problema de diseño, de que los políticos en México a lo largo del siglo XX, y eso sí no ha cambiado por más democracia electoral que haya, han decidido tener un margen de discrecionalidad sin responsabilidad para aplicar o no aplicar la ley. Entonces ahí estaría el problema y también ahí estaría darle la solución. Ahí estaría la solución. De hecho, pues veamos, supuestamente ya se hizo una reforma para tener una Fiscalía General Independiente y pues todavía el señor Cervantes quiere ver si sobrevive siendo un procurador de Peña Nieto y no pueden ponerse de acuerdo para poner al fiscal anticorrupción, y acabamos de ver cómo va a salir el nuevo reglamento de la Fiscalía Anticorrupción, que sigue dependiendo del Procurador General de la República, los nombramientos, la capacidad de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, mucho ruido y en realidad no hay el cambio institucional que se requiere para que efectivamente sea autónomo el ejercicio de la acción penal. Autónomo y con responsabilidad. Pues profesor, esto que nos ha comentado sobre el tema de la impunidad, lo que ocurre en Veracruz, en Tamaulipas y la elección, pues es interesante. No podemos hacernos de la vista gorda ni ciegos ante esto, tenemos que estar muy al pendiente de lo que ocurra, porque sin duda es muy interesante y muy lamentable lo que hicieron ambos exgobernadores. Y bueno, pues profesor, muchas gracias por recibirnos aquí en el CIDE, ha sido un placer conversar con usted de esos temas y esperemos seguir conversando. Gracias, estoy a sus órdenes cuando quieran. Gracias profesor, y gracias a ustedes que nos ven y nos escucharon aquí en También Opinamos. Nos vemos en la próxima. Pero le tengo noticias al jefe de gobierno. A la gente se le gana con acciones, no con banderas de colores. ¿Colosio iba a cambiar a México o solo fue un gran impostor? El populismo sí, también boga, es básicamente un espejo de la